Saludamos a nuestro siguiente invitado. Él es Magíster Ronald Antón, consultor político. Vamos a hablar sobre la consulta popular y referéndum que se viene en las próximas semanas y que involucra a todos los ecuatorianos y el gobierno nacional para analizar y conocer un poco más cuál es el criterio de los profesionales en base a la visión que pueda tener el gobierno y la visión que tienen los ecuatorianos. ¿Cómo está, estimado Ronald? Edwin, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludo a todos nuestros amigos televidentes. Ronald, coméntanos, ¿el tema de la consulta popular y referéndum es una necesidad prioritaria para los ecuatorianos o a tu criterio es una necesidad prioritaria para el gobierno nacional? Bueno, hay que entender primero que hay dos elementos esenciales para la consulta popular, para entender por qué se hace la consulta popular y se lo ha hecho en los últimos gobiernos. El primero viene a un tema de carácter de utilidad, es decir, cuando el gobierno, por medio de la consulta, trata de generar un termómetro político entre la aceptación o la negación, no solo de las preguntas, sino de la intencionalidad del gobierno ante las políticas públicas. Y el segundo, que tiene que ver mucho con la legitimidad de la democracia en cuanto a la aceptación, si la consulta popular es en realidad una herramienta que ayuda a cambiar las políticas públicas en el Estado. Entonces, si nosotros analizamos históricamente, todos los gobiernos han hecho una consulta popular y no han tenido, como por decirlo así, un éxito o un fracaso intermedio, ha sido a medias. Lo que ha generado es que cada gobierno que ha pasado, las preguntas de la consulta popular, entre confusas y no entendibles, no han sido tan útiles como los hemos visto en el gobierno pasado con el presidente Guillermo Lasso, donde la pregunta del Yasuní T es una pregunta que quedó a medias y que lamentablemente el nuevo gobierno, claro, con todos los plenos poderes desde la Constitución del 2008, ha podido tratar de enmendar y cambiar esa consulta popular. Ronald, en el tema específico de las preguntas que se le va a hacer a los ecuatorianos, estas son las que se requieren específicamente para enderezar, principalmente en el tema de seguridad, la situación que vive el país. ¿Esto no se podría haber abordado, por ejemplo, a través de la Asamblea Nacional, donde han levantado voces de protestas algunos sectores políticos? Por supuesto, creo que se estaría ahorrando no solo el tema de los 60 millones del gasto electoral que se viene, sino en factor de tiempo, porque si bien gobierno ha declarado un estado de guerra, que en los meses anteriores lo dictaminó, y con los decretos de sección que se han extendido en ciertas provincias, yo creo que la consulta popular como herramienta es innecesaria, porque si gobierno quiere cambiar y quiere generar estabilidad en cuanto al tema de la seguridad, yo creo que estas competencias deberían ser por parte de la Asamblea Nacional, quienes, por ejemplo, tipifiquen el tema del porte ilegal o el porte de las armas, el tema de la penalización, endurecer un poco más el tema de la penalización y sobre todo la limpia que tiene que darse en el sistema penitenciario. Aparte, si estamos en un estado de excepción, estado de guerra, como se lo declaró el gobierno, creo que es innecesario preguntarle a la ciudadanía que los militares puedan tener la potestad de hacer los controles en las carreteras, porque creo que es parte de la estrategia de gobierno para dar un poco más de seguridad. Creo que por lo tanto ciertas preguntas de la consulta popular son innecesarias y creo que pueden ser contraproducentes el tratar de generar un accionar y al mismo tiempo consultarle al pueblo, sabiendo que el tema de las preguntas popular puede ser de utilidad política, es decir, que la oposición ante el gobierno pueda generar una campaña del no, cuando el tema de la consulta popular debería ser de interés netamente ciudadano y no político. Estimado Ronald, y claro, la situación y el panorama es muy diferente a las últimas consultas populares realizadas por, en su momento, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, a la situación que vive el presidente actual. Una aprobación que supera el 70%, con un trabajo en materia de seguridad que ha dado resultados,
pero que al parecer estaría llegando ya a su tope con un tema económico donde no se termina de despegar, donde se sigue sufriendo, donde siguen sufriendo las familias ecuatorianas de cara a unas nuevas elecciones presidenciales, legislativas. ¿Cuál es el análisis que tú tienes en base a estos tiempos que se vienen también? Y teniendo en cuenta que en el porcentaje de las preguntas la mayoría ganaría de manera contundente, pero en el tema laboral está allí también pataleando, se podría decir esa pregunta, en base a lo que el pueblo ecuatoriano necesita, que es empleo también. Bueno, este año es un año electoral donde vamos a tener no solo el tema de la consulta popular, sino un proceso de inscripción de candidaturas tanto para la Asamblea como para la Presidencia de la República, que gobierno tendrá que analizar cada uno de los movimientos si ellos quieren buscar una reelección, sabiendo que esto es un periodo de prueba, por decirlo así, donde los ecuatorianos van a ver si en realidad las intenciones, la preparación de no solo el presidente de la República, sino también del gabinete de ministros que estén ahí, estén acorde para seguir en el proceso de mejorar este tema. Creo que es un poco preocupante desde el punto de vista por la crisis económica y por la austeridad que el gobierno todavía no se le ve la intención de generar la austeridad económica por parte de las instituciones públicas. Pero sin embargo, creo que es un tema de preocupación y de debate el alza del IVA que ya en esta semana se lo está sintiendo con el incremento. Yo creo que el gobierno tendrá que pensar si en realidad, más allá del tema de la consulta, las decisiones que está tomando le puede configurar y le puede asegurar una reelección clara. También hay que ser consciente de que el presidente Daniel Noboa no tiene todavía hasta el momento una estructura sólidamente consolidada. Y creo que ya se están moviendo candidatos, como en el tema de Leonidas Isen Pachacuti, estamos viendo que Luisa González de la Revolución Ciudadana también, y otros actores políticos. Entonces, este es un año complejo, con una dinámica electoral que puede pasar cualquier cosa, pero creo que el gobierno, más allá de querer hacer una campaña, creo que debe tener una meta muy fija de querer hacer un buen gobierno y sobre todo generar beneficios que hoy en día la ciudadanía ecuatoriana lo necesita en materia de seguridad, en materia laboral, en materia económica y sobre todo porque aún todavía, ya con pasados los 100 días de gobierno, el presidente ha tenido la intención de tratar de mejorar, pero creo que todavía no es comprendido ante la ciudadanía ecuatoriana. En base a tu experiencia en el tema político, no es lo mismo una buena campaña que un buen gobierno. Por lo general, los políticos se van por una buena campaña, sin entender que haciendo un buen gobierno automáticamente los votos están allí. Y a veces se analiza o se tiende a pensar que este gobierno está por la opción de la buena campaña ahora. Bueno, yo considero que el gobierno está tratando de hacer sus máximos esfuerzos hasta el momento, y lo he venido conversando con muchos analistas, no se comprende y no se entiende en la metodología de gobierno, sobre todo para resolver el problema laboral que por el momento no se ha comprobado, no se ha consolidado. Más bien las estadísticas del INED, las estadísticas del Seguro Social dicen lo contrario, a pesar de que el presidente en algunas entrevistas ha dicho que ha creado ya hasta este momento más de 50,000 plazas de empleo. Y creo que en ese sentido la gente espera la expectativa de ver cuál ha sido el mecanismo, cuáles han sido las evidencias para generar este tema del empleo, cosa que esto puede ser un revés, no solo para la consulta popular, cuando se está haciendo la pregunta del referéndum, si la gente optaría por el tema laboral por horas, cosa que creo que dentro de nuestro sistema económico no es apto por el momento, porque tenemos una economía tan valiente que no podía llegarse a comparar como se lo está haciendo en Europa, en Estados Unidos. Creo que el tema por hora también afectaría un poco los espacios políticos del sindicalismo en el Ecuador. Es decir,
se estaría restándole atributos de defensa y derechos de los sindicatos de trabajadores de muchas empresas, porque estaría dándole también un poco de potestad a las empresas, sobre todo a las empresas privadas, para determinar si los trabajadores cumplan por horas, y a lo mejor podría restarse un poco el tema de ciertos derechos y privilegios que hoy en día pues los trabajadores están conscientes de que esta crisis no está para darse los lujos. Tengo una última consulta, el tema de la consulta popular y referéndum. El caso de que ganen las preguntas por el sí, esto no garantiza que sea una reelección asegurada por parte de Daniel Noboa en el 2025. Bueno, como lo repetí hace unos minutos atrás, este es un año muy dinámico, muy complejo. El ganar el sí en la consulta no determina que se pueda generar una reelección. Creo que hay que medir la mesa electoral, hay que ver quiénes plantean propuestas para resolver este tema. El mismo gobierno lo ha dicho que no ha podido resolver todos los problemas y no es fácil resolverlo en pocos meses. Sin embargo, hay que ver cómo se estará manejando el tema de las alianzas, quiénes serían los candidatos que puedan generar una tensión ante el electorado. Habría que ver las propuestas y sobre todo pues ver su trabajo de campaña en territorio, su mensaje. Creo que este 2024 va a ser interesante analizar ante la situación que está pasando, ante lo que está haciendo el presidente, ver cómo los demás candidatos están surgiendo su mensaje, están desarrollando sus agendas políticas y cuáles van a ser sus trincheras para poder generar una campaña territorial, que eso es lo que hoy en día pues la gente está esperando conocer, si los candidatos en realidad no solo tengan el proyecto, tengan la capacidad y la preparación para poder resolver estos problemas, porque hoy en día yo creo que el índice del presidente lo que le ha ayudado es en materia de seguridad, pero creo que todavía hay asignaturas pendientes en ciertos otros escenarios, en otros ámbitos, que creo que, me imagino que cualquiera de los candidatos va a querer llenar esos espacios que hoy en día los ciudadanos quieren escuchar. Muchas gracias, estimado Ronald Antón, consultor político. Ahí está el análisis de lo que podría pasar en la consulta popular y referéndum y lo que podría acarrear los resultados para las elecciones también del 2025. Vamos